El sospechoso en el presunto intento de asesinato este domingo contra Donald Trump fue acusado con 2 cargos de posesión de armas en un tribunal de Florida. El magnate atribuyó el supuesto ataque a lo que llamó la retórica de Biden y Harris, mientras el presidente dijo que el servicio secreto necesita más ayuda. Rusia sigue su contraofensiva en la región de Kursk. Asegura haber recuperado el control de 2 pueblos, en tanto critica la invitación de Ucrania a la ONU y al Comité Internacional de la Cruz Roja para visitar la parte de la región rusa que sigue bajo control de las fuerzas de Kiev. Y en Irán, en el segundo aniversario de la muerte de Mahsa Amini a manos de la policía de la moral por mal uso del velo islámico, la situación de persecución de las mujeres sigue siendo crítica. En la jornada, el nuevo presidente Masoud Pezeshkian prometió evitar que la policía de la moral moleste a las ciudadanas. Es el momento de las noticias de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez. Comenzamos en Estados Unidos. El sospechoso de un presunto intento de asesinato a Donald Trump, identificado por fuentes policiales como Ryan Wesley Ruth, fue acusado de 2 cargos de posesión de armas en un tribunal federal. El magnate republicano que aspira a la reelección reaccionó diciendo que el presunto ataque fue por culpa de lo que llamó la retórica de Biden y Harris. Les contamos lo que se sabe por el momento en el informe de Albert Naya. Segundo intento de asesinato para el expresidente y candidato republicano Donald Trump. Y otro perfil de un presunto tirador que aparentemente tenía por objetivo acabar con la vida del magnate. El FBI ya lo tiene en sus dependencias y bajo la acusación de intento de asesinato. El hombre fue sorprendido por las fuerzas de seguridad con un arma de gran calibre, escondido en unos arbustos del club de golf donde Trump jugaba una partida. Pero no fue la primera vez que pretendió empuñar una AK-47, el arma secuestrada ayer. Ruth estuvo en Ucrania con un objetivo claro. Mi objetivo inicial era venir a luchar. Pero yo tengo 56 años, así que al principio, al no tener experiencia militar, me dijeron que no era el candidato ideal. Por lo tanto, el plan B fue venir aquí a Kiev y promover la llegada de más gente. Sin éxito para convencer al ejército ucraniano, recurrió al activismo con el afán de reclutar a cuantos más mejor. Putin es un terrorista y tiene que morir. Necesitamos que todo el mundo venga ahora para ayudar a Ucrania a acabar esta guerra. El que fuera paradójicamente, según medios estadounidenses, un exvotante de Trump en 2016, para pasar a votar a Biden en 2020 tiene, según las autoridades, un pasado oscuro. En 2002 fue condenado por poseer una ametralladora, según la NBC, mientras medios locales apuntan que fue arrestado ese mismo año por un enfrentamiento con las autoridades. Los medios también señalan que su nombre aparece relacionado con más de 100 delitos penales, un historial en el que también se incluye posesión de estupefacientes, conducción sin permiso y problemas fiscales. Por otro lado, el presidente Joe Biden dijo que el servicio secreto necesita más ayuda. Gracias a Dios el expresidente está bien. Creo que hasta ahora tenemos un informe completo. Estaremos allí esta noche. Lo único que quiero dejar claro es que el servicio necesita más ayuda y creo que el Congreso debería responder a sus necesidades. Así que de eso vamos a hablar. Creo que necesitamos más personal. Pueden estar decidiendo si necesitan más personal o no. Hablaremos ahora de Alemania, que este lunes ha reforzado controles fronterizos a lo largo de 3.700 kilómetros de frontera terrestre, en una medida que busca frenar la inmigración irregular, pero que también ha sido objeto de crítica por parte de los vecinos europeos, especialmente de Polonia. Agentes de control migratorio han comenzado chequeos en carreteras, autopistas y estaciones de buses, medidas que tendrán vigencia durante 6 meses. El informe es de Jesús Yajuri. Alemania refuerza controles fronterizos con el fin de frenar la inmigración irregular y el crimen. La medida, que entró en vigor este lunes, representa un giro en la política del país, que durante décadas de gobierno socialdemócrata mantuvo cierta apertura a los refugiados. Pero el auge de la extrema derecha, el discurso antiinmigrantes, así como los episodios de delincuencia y violencia protagonizados por solicitantes de asilo han incrementado las presiones sobre el gobierno del canciller Olaf Scholz. Creo que los controles son apropiados, es por nuestra seguridad, pero no debe irse de las manos, porque nos gustaría cruzar las fronteras rápidamente, lo que para mí, como europeo convencido, es realmente importante. Los controles se aplican a las fronteras terrestres de Alemania con Francia, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos y Dinamarca, y supondrá un nuevo revés para la libre circulación en la Unión Europea. Los controles ya estaban en vigor en los pasos con Polonia, República Checa, Austria y Suiza. Las medidas han suscitado críticas de los vecinos de Alemania. Den Pendlerverkehr schon sehr viel
Estos controles fronterizos tienen un gran impacto en los viajeros y no están actualizados. Dudo que realmente atrapen a la gente que hay que atrapar. Es más una molestia que una ayuda. Los nuevos controles se aplicarán durante un periodo inicial de 6 meses. En este lapso serán afectadas principalmente las personas que huyen de la guerra y la pobreza en Oriente Medio. En Europa, uno de los principales críticos a esta medida es Polonia. El primer ministro Donald Tusk ha dicho que la medida es inaceptable y que la solución no está en suspender unilateralmente el Tratado de Schengen, que garantiza el libre tránsito entre la comunidad. Asimismo, Italia y Reino Unido compartirían inteligencia, estrategia en sus promesas de trabajar más estrechamente contra las bandas de migración ilegal hacia Europa. Lo anunció el primer ministro británico Keir Starmer de visita en Roma tras reunirse con la primera ministra de derecha, Giorgia Meloni. En conferencia de prensa conjunta, Starmer elogió los esfuerzos de Italia para combatir la inmigración ilegal. Este viaje llega luego de su reciente periplo a Washington y tras una gira diplomática por Berlín, París y Dublín, desde que ganó las elecciones en julio. Con el primer ministro Starmer hemos acordado que lo primero que hay que hacer es intensificar nuestra lucha contra la trata de personas. Y tenemos que hacerlo uniendo nuestras fuerzas y mejorando la seguridad. También acordamos profundizar nuestra cooperación en materia de seguridad, que ya es muy importante para ambos. Nuestras fuerzas seguirán realizando ejercicios conjuntos a través de la OTAN. En Francia, el primer ministro Michel Barnier continúa reuniones con los líderes de derecha, mientras se prepara para nombrar un nuevo gobierno. El primer ministro adelantó que no habrá un anuncio hasta el domingo. Y hay dudas sobre un nombre de izquierda en alguna cartera. Nos contó nuestra periodista en París, Erika Olavarría. Continúa la difícil tarea de formar un gabinete para Michel Barnier, el nuevo primer ministro francés. Hoy se ha vuelto a reunir con los líderes de su partido, el de derecha de los republicanos, en el Senado y la Asamblea Nacional, y también el presidente del Senado, Gérard Larcher, que también forma parte de su partido. Sin embargo, ya desde el oficialismo han advertido, concretamente desde el partido Modem, aliado de Emmanuel Macron, de que no nombre todos los ministros de su casa política, ya que esta apenas obtuvo un cuarto lugar en las pasadas legislativas anticipadas y tiene algunas decenas de diputados. En ese sentido, el primer ministro y su entorno han dicho que no habrá gobierno antes del domingo. El punto difícil estaría siendo encontrar un nombre de izquierda que quiera formar parte de ese nuevo gabinete. François Hollande, el expresidente y ahora diputado socialista, decía esta mañana que ninguna persona de la izquierda debiera formar parte de ese nuevo gobierno. Mientras tanto, desde el otro extremo, desde la extrema derecha, Jordan Bardella, el presidente de Agrupación Nacional, advertía a Michel Barnier que su gobierno tampoco tiene que ser la continuidad del de Emmanuel Macron. Recordemos que se rumorea que varios de los ministros podrían continuar siéndolo. Dijo que si ese es el caso, pues Michel Barnier se expone inmediatamente a un voto de censura de parte de la extrema derecha. Las presiones entonces continúan para Barnier, que también tiene la urgencia de aprobar una nueva ley de presupuestos. Se rumorea también de que el gobierno se va a tomar una semana más allá del 1 de octubre, que era la fecha límite para presentar ese presupuesto, ya que el gobierno quiere darle un cariz personal de Michel Barnier. En todo caso, el gobierno entró y entregó las cartas con el techo del gasto para cada ministerio que le exigía la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, presidida por Éric Coquerel, del partido de izquierda radical La France Insoumise. En Gaza, los ataques a Nuseirat dejaron al menos 16 muertos en una zona residencial. Los bombardeos por parte del ejército israelí también fueron dirigidos al sur del Líbano, según apuntaron fuentes castrenses, hacia edificios de Hezbollah. Informe de Albert Naya. Otra noche trágica en la Franja de Gaza. Los cuerpos se acumulan bajo los escombros de esta casa en Ciudad de Gaza. Un bombardeo que dejó varios muertos, entre los cuales se cuenta una mujer y 2 niños. Estábamos sentados en casa cuando nos sorprendió un misil que cayó sobre la zona, provocando lo que pareció un terremoto en la zona. La gente aquí es sencilla e intenta vivir y no tiene nada que ver con nada. Niños, jóvenes y mujeres estaban sentados en sus casas. Todos fueron martirizados. Por la mañana, con la claridad del día, afloraba el desastre, esta vez en Nuseirat.
y al menos se contaba una decena de muertos. No te das cuenta de lo que está pasando. Estás durmiendo y de repente ves que el misil te cae encima. Esta también es una zona estrecha, abarrotada. Un pequeño campamento lleno de residentes. El campamento de Nuseirat está lleno de residentes, así que cualquier ataque causará muchas víctimas. Y esto es lo que ocurrió. Nos despertamos con el sonido de una explosión y una luz roja, fuego y llamas. Y empezamos a transportar a los heridos y a los martirizados. Gracias a Dios que nos salvó. Bombardeos que Israel también ha perpetrado durante el día de hoy en el sur del Líbano, a lo largo de la frontera. Según sus fuerzas, se han realizado múltiples ataques en la zona de Jula, Tirarfa, Al-Adisa, Bleida o la aldea de Shoba, donde dicen Hezbollah operaba desde edificios militares. Unos ataques en el país que vienen como represalia al supuesto lanzamiento de cohetes desde posiciones libanesas, y cuando el estancamiento de las negociaciones para una tregua está cada vez más lejos. Noticias de la guerra de Ucrania, porque Rusia está en medio de su contraofensiva en la región de Kursk, de la cual aseguró haber recuperado el control de 2 pueblos. Por su parte, el Kremlin denunció hoy como una pura provocación la invitación de Ucrania a la ONU y al Comité Internacional de la Cruz Roja para visitar parte de la región rusa de Kursk, bajo control de las fuerzas de Kiev desde hace más de un mes. Equipado con un lanzacohetes múltiple, este camión militar ruso que data de la era soviética avanza en un campo de la región de Kursk. Algunos ajustes finales se lanzan y los primeros ataques caen rápidamente como si fuera un diluvio de fuego. Y desde el cielo se ven columnas de humo blanco. Las posiciones ucranianas acaban de ser atacadas a pocos kilómetros de distancia, según se ve en las últimas imágenes publicadas por el Ministerio de Defensa ruso. Su objetivo, mostrar al mundo que su ejército es capaz de responder a la ofensiva ucraniana, lanzada hace ya más de un mes. Quienes ocupan parte de esta región rusa. Una operación sorpresa vista como una humillación para Vladimir Putin, quien pidió a sus tropas recuperar el control de las tierras en manos ucranianas. El Kremlin asegura que 2 pueblos, Upenokova y Borki, han sido recuperados en las últimas horas. Recientemente, el gobernador interino de Kursk ordenó la evacuación de los pueblos ubicados a menos de 15 kilómetros de la frontera ucraniana, alegando motivos de seguridad. Basándose en información operativa para garantizar la seguridad, el Estado Mayor Regional decidió la evacuación obligatoria de las localidades de los distritos de Rilsky y Komutovsky, ubicadas en una zona de hasta 15 kilómetros de la frontera con Ucrania. Previamente, miles de personas ya han sido evacuadas y muchas otras murieron o cayeron heridas en medio de ataques ucranianos. Por su parte, Kiev ha dicho que no tiene la intención de renunciar fácilmente a sus conquistas territoriales en Rusia e incluso invitó a la ONU y a la Cruz Roja Internacional al lugar. Un acto descrito como una provocación por Vladimir Putin. Se cumplen 2 años desde que la joven iraní Mahsa Amini perdió la vida bajo arresto de la policía de la moral por no llevar adecuadamente el velo. El suceso marcó el inicio de un amplio movimiento de protesta en el país. No obstante, la situación de las mujeres en Irán sigue siendo crítica. Justamente la activista iraní Narges Mohammadi, ganadora del Nobel de Paz de 2023 y quien sigue encarcelada, llamó a Naciones Unidas a salir del silencio ante la opresión de las mujeres en la República Islámica. Por otro lado, el nuevo presidente Masoud Pezeshkian prometió evitar que la policía de la moral moleste a las ciudadanas. 16 de septiembre de 2022. Mahsa Amini fallece tras permanecer 3 días en coma después de que la policía la maltratara mientras estaba detenida. Su delito: no llevaba su velo de manera adecuada. Su muerte desencadenó inmediatamente una ola de indignación y protestas en Irán, primero en su Kurdistán natal, luego en el resto del país. Las fuerzas de seguridad reprimieron violentamente a los manifestantes y algunas mujeres se quitaron el pañuelo en público, en un gesto de desafío al gobierno y la dirigencia religiosa del país, y un acto de desobediencia civil. Según las ONGs, en estos 2 años miles de personas han sido detenidas y al menos 550 han muerto durante unas concentraciones que las autoridades intentan disuadir. Gracias a la tecnología punta se identifica a la persona y se le da un aviso, luego se la pone a disposición judicial. En Teherán y otras ciudades los agentes siguen desplegados. Se han cerrado cafés y restaurantes que atendían a mujeres sin velo y en el transporte público o edificios del gobierno se niegan a dejar entrar a las mujeres sin velo. La elección del reformista Masoud Pezeshkian el 6 de julio por ahora no trajo cambios concretos. Hasta ahora, Pezeshkian no se ha enfrentado realmente a una muerte o a un ejemplo importante de maltrato policial a mujeres jóvenes en Teherán o en cualquier otro lugar. Así que no está claro qué haría si tal cosa ocurriera. Tiene que seguir existiendo dentro de la teocracia iraní, que está supervisada en lo más alto por el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei.
Las activistas del movimiento Mujeres, Vida, Libertad siguen convencidas de que su movilización no ha sido en vano. En Irán la ley sigue igual desde hace 2 años, pero la desconfianza de una parte de la población se ha acentuado, señal que la rabia persiste. Hasta aquí el informativo, siga con nosotros en France 24.